Buenos días, hoy 10 de octubre de 2021 damos inicio a la clase número 18 del curso de Mecánica de Cuerpos Deformables 1 para los estudiantes del grupo 1 IC 121. Al inicio de cada clase, como siempre, abrimos el compás para aclarar dudas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante su mano para atenderle. Muy bien, tal como tenemos descrito en nuestro calendario, nosotros hemos completado lecciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todo esto lo hemos cubierto. Y el día de hoy vamos a iniciar la lección número 7 sobre el tema de transformación de esfuerzos y deformación. A esa lección le vamos a dedicar 3 días. De manera que la clase de hoy y las 2 clases de la próxima semana estamos cubriendo la lección número 7. Entre hoy 14 de octubre y el próximo jueves 21 de octubre, tal como ya está detallado. Les recuerdo que el día 26 de octubre, a las 2 de la tarde, de manera presencial, tendremos la prueba número 3 sobre las lecciones 4, 5 y 6. Flexión pura, análisis y diseño de vigas en flexión, esfuerzos cortantes en vigas, es decir, todo lo relacionado con vigas. Importante que ustedes no solamente estudien de este tema de los textos que hemos compartido con ustedes, del material de las clases, sino que también vayan más allá, ¿no? Aquí en el material de apoyo del Teams, ustedes saben, están los videos tutoriales y también esos videos están en el, a ver acá, voy a entrar a mi cuenta de Office un momentito. En el stream yo los tengo también disponibles, que se ven mejor en el stream realmente, ¿no? En el curso yo tengo 2 canales en el stream, las clases virtuales donde están todos los videos de las clases y los archivos correspondientes a los videos tutoriales. ¿Okay? Y ahí hay 50 más o menos videos, ¿no? Entonces, si usted ve, son tutoriales, perdón, de problemas resueltos que les ayudan a comprender mejor. Y de las lecciones que estamos viendo, que son para el tema que vamos a evaluar en el ejercicio que viene, 4, 5 y 6. 4, 5 y 6, sí. Hay sus videos, ¿no? De la lección 4 hay 3 problemas resueltos. De las 5 hay, a ver, hay varios. Y de las 6 también, ¿no? De todas las lecciones hay ejemplos complementarios de problemas resueltos. Puedo ver que no hay ni siquiera. Ahí está la cantidad de vistas y eso yo he hecho énfasis al respecto. Ustedes consultan muy poco esto.
Hay videos que han sido vistos una sola vez, 6, 13, muy poco. Es decir, le sacan muy poco provecho a la información que hay allí. Esto es para que tuviera muchísima información, muchísimas consultas. Dígame, Nicole, le escucho, tiene la mano levantada, le escucho. Sí, con respecto a eso que usted acaba de decir que hay videos que tienen, si acaso, una visualización. Por lo menos yo sí me veo todos los videos, pero no en el stream. O sea, yo los descargo en mi computadora y entonces yo los veo desde ahí. Supongo que varios de mis compañeros también hacen lo mismo y quizás por eso pues no están las vistas en cuando usted revisa. Solo era para decir eso. Ok, bueno, muy bien. Vamos a tomar de que eso fuera el caso. Está bien, y ojalá sea así, ojalá realmente ustedes estén haciendo uso de ese material que está disponible para ustedes. Hacer un video de eso toma muchísimo tiempo para que quede bien, para que tenga la calidad de lo que hay allí, eso toma mucho tiempo. Hay que elaborar el problema, no como uno hace cualquier cosa, sino que yo hago un PowerPoint bien hecho de el desarrollo del problema y luego preparar un guión. Eso es como quien actúa, ¿no? Hacer un video de estos, preparar un guión para explicar el problema, grabar el video, que no haya bulla, que no haya interferencia de ninguna naturaleza, todo eso toma mucho tiempo. Eh, Así que, bueno, eso lo hago porque pienso que es la obligación de un docente atender de la mejor forma y brindarle las herramientas, todas las herramientas que hay disponibles para que ustedes estudien. Cuando yo era estudiante no había ni siquiera libros, imagínense. No había ni siquiera libros, mucho menos había internet ni nada, así que no había cómo estudiar. Y aún así nos preparamos. Hoy en día ustedes tienen acceso a muchísima información. Entonces deberían prepararse mejor que nosotros, mucho mejor que nosotros. Porque los problemas que ustedes van a tener que resolver son problemas mucho más complejos de los que nosotros tenemos que resolver hoy en día. Entonces su preparación debe ser muchísimo mejor, porque tienen más herramientas. Eh, Esperemos que realmente sea así. Perdón, ¿alguna pregunta antes de iniciar? Recuerde siempre, las sociedades avanzan si las generaciones actuales se preparan mejor que las que lo preceden. Si no, se produce retraso. Usted está obligado como generación a superar a la generación que la generación que está actualmente, ¿no? A nosotros, los que seguimos, para que haya avance, si no hay retroceso. Así que los exhorto a prepararse mejor que nosotros. Usted debe dominar eso mejor que yo y que todos sus profesores, para que se produzca un verdadero avance. Generación que no supera a la anterior produce un retroceso. Entonces no quiera eso para la sociedad, quiera el avance, busque el avance, prepárese bien. Y aquí le da unas herramientas para que usted reciba una preparación del nivel que se espera. Bien, vamos entonces a entrar en materia. Permítame compartirles, a ver, okay, déjenme ajustar un poquito aquí. Ah, ok, ahora sí. Bien, la lección número 7 es sobre transformaciones de esfuerzo y de formación. Nosotros hemos visto hasta el momento, voy a abrir
el archivo del contenido del curso. Observen lo que nosotros hemos cubierto hasta el momento. Hicimos una introducción sobre conceptos básicos. Definíamos los conceptos de esfuerzo, deformaciones, esfuerzos normales y cortantes, etc. Luego vimos el elemento más simple que hay, que es el elemento de barras axialmente cargadas. Y comenzamos a introducirles o a analizar elementos cada vez más complejos en su comportamiento. Los elementos sometidos a torsión, los elementos sometidos a flexión pura. Es lo que hemos visto. Vimos cómo se analizan y diseñan vigas en flexión y cómo se hace el análisis de esfuerzos cortantes. Es decir, que hasta el momento nosotros hemos visto estos elementos estructurales por separados. Sin embargo, cuando nosotros vamos a diseñar una estructura, estos elementos se conectan entre sí para producir un sistema estructural, el cual nosotros tenemos que diseñar adecuadamente. Si vemos el caso de, voy a abrir una pizarra, de aquí en adelante lo que vienen son dos lecciones que tienen que ver con las transformaciones de esfuerzo y deformación, los esfuerzos principales. Y luego vamos a ver, disculpen, luego vamos a ver el cálculo de las deformaciones en viga y métodos también para calcular deformaciones como los métodos energéticos. Con eso cerramos el curso, ya nos quedan por ver unas cuantas lecciones nada más. Estamos en la segunda mitad del semestre, recuerden. Como les decía, nosotros en un sistema estructural no tenemos los elementos actuando de manera separada, sino formando un conjunto. Voy a abrir una pizarra, una clase de hormigón que estaba dando. Permítanme abrir otra pizarra por acá. Cuando nosotros estemos diseñando una estructura, vamos a pensar en un edificio. En un edificio van a actuar una serie de cargas. Vamos a tener cargas de gravedad aplicadas sobre el edificio, eso es el peso del edificio y sus componentes. Y también vamos a tener efectos ambientales. Podemos tener movimientos sísmicos, que es un movimiento que se produce en la base, producto de las vibraciones de la corteza terrestre, y el edificio va a responder vibrando. Va a responder con desplazamientos, velocidades y aceleraciones, según lo que usted conoce de cinemática en dinámica. El edificio también va a estar sometido a presiones de viento. Cuando tenemos fuerzas de viento actuando, eso va a producir presiones laterales en el edificio y el edificio tiene que resistirlas. Entonces, si yo tomo un diagrama de cuerpo libre, digamos que de una de estas vigas, para analizarlas, esa viga va a formar parte de un conjunto donde llegan a los nudos, llegan vigas y columnas. Entonces, si yo hago un diagrama de cuerpo libre de esa viga, voy a tener es la viga, sus columnas de los nudos, una columna superior e inferior, una columna superior e inferior a la derecha y la continuidad de estas vigas. Estaríamos hablando de esta viga, digamos, el elemento AB. Entonces, ante las cargas actuando, cada vez que nosotros cortamos un elemento estructural, ahí van a aparecer cargas axiales, fuerzas cortantes
y momentos flectores. De manera que al momento de nosotros analizar nuestra viga, ella va a estar sometida a unos diagramas de momento cortante, carga axial, según ciertas combinaciones de carga, que eso aparece en los códigos, y que al final de cuentas se van a traducir en diagramas. Vamos a suponer que yo quiero dibujar el diagrama de momento que recibe esta viga. El diagrama de momento que recibe esta viga quizás sea una cosa como esta. Porque van a estar actuando múltiples cargas y múltiples combinaciones de esas cargas. Tendría un diagrama de momento, voy a llamarle M simplemente, que va a tener componentes positivas y negativas. Y de igual manera yo puedo tener un diagrama de fuerza cortante que quizás tenga esta forma. Yo debo diseñar adecuadamente mi viga para que su resistencia siempre esté por encima de los diagramas de momento y cortante que producen las cargas. Recuerden que los momentos van a producir esfuerzos normales, según esta relación. Y los cortantes van a producir esfuerzos cortantes según la relación que ya conocemos. Conforme varía el diagrama de momento y de cortante punto a punto a lo largo de la viga, asimismo van a ir variando los correspondientes esfuerzos. Entonces, si yo tomo un determinado punto en mi viga, vamos a suponer que yo estoy interesado en un punto C aquí. Yo quiero analizar ese punto C. En ese punto C, si yo lo traslado a mi diagrama de momento, voy a tener un momento en el punto C positivo, un momento en el punto C negativo, y también voy a tener unos cortantes. Cortante en el punto C. Vamos a suponer que de estos dos el momento mayor es el positivo. Sería el más crítico porque va a producir los mayores esfuerzos, ¿no? Entonces, en ese punto C, si yo aíslo ese punto C y le hago un zoom ahora a él y lo estudio como un elemento diferencial con dimensiones para poder estudiar bien los esfuerzos que ahí llegan, como está en una flexión positiva, ahí en ese punto estaría llegándole o actuando este momento MC positivo, que como es positivo y el punto C está por encima del eje neutro, ahí voy a tener esfuerzos de compresión. Estamos hablando del punto C, ¿bien? Voy a tener esfuerzos normales de compresión. Y cuando voy a ese punto voy a tener también unas fuerzas cortantes. Esa fuerza cortante que vimos en el punto C, que va a producir esfuerzos cortantes de esta manera, ¿no? Y como ya sabemos, para que el elemento esté en equilibrio, deben aparecer también cortantes horizontales, longitudinales, para que el elemento esté en equilibrio. Entonces ya sabemos que estos son esfuerzos en X, en el eje X,
Este sería nuestro plano X y nuestro plano Y, de manera que estos esfuerzos cortantes serían tau XY. Recuerden que el primer índice se refiere al plano, denotado por la normal al plano, y el segundo por la dirección. Entonces, si el punto C, vamos a pensar que él, en este caso, está en la parte de arriba, donde también puede tener la acción de cargas actuando sobre él. O sea que allí podríamos tener unos esfuerzos de compresión también en él, producto de las cargas actuando. Era un esfuerzo en la dirección Y, vamos a llamarle sigma Y. Entonces, esto que yo he dibujado aquí, en ese punto, es la combinación de los esfuerzos normales que producen los momentos flectores, las cargas aplicadas y los esfuerzos cortantes que producen las fuerzas cortantes. Esa combinación de esfuerzos normales que actúan en un punto y cortantes se le conoce con el nombre de estado de esfuerzo. Ese es el estado de esfuerzo en este determinado punto. Cualquier punto dentro de nuestra estructura, en una viga, en una columna, en una barra en torsión, en lo que tengamos, en un canto libre, en una fundación, cualquier punto dentro de nuestra estructura va a tener su correspondiente estado de esfuerzo. Y nosotros tenemos que analizar cómo es el comportamiento a nivel de ese estado de esfuerzo para diseñar apropiadamente nuestra estructura. Por ejemplo, si la estructura es de concreto reforzado, a mí me interesa dónde están los esfuerzos de tensión. ¿Dónde están los esfuerzos de tensión máxima? Porque donde hay tensión yo tengo que colocar barras longitudinales y estribos. Entonces, de este estado de esfuerzo nos interesa a nosotros, para propósitos de diseño, cuáles son las rotaciones donde se producen los esfuerzos máximos. De aquí nos interesan dos cosas. ¿Cómo transformar los esfuerzos? ¿Y transformarlos cómo? ¿Cómo transformarlos a una condición de ejes rotados? Y una vez conocemos cómo transformar los esfuerzos a una condición de ejes rotados, yo voy a estar en capacidad de encontrar los esfuerzos máximos. Porque con los esfuerzos máximos nosotros podemos diseñar. Esto para propósitos de diseño, que es el interés nuestro. Este estado de esfuerzo no necesariamente corresponde a los esfuerzos máximos. Por eso yo necesito saber en qué condición de ejes rotados se producen los valores máximos. Entonces, esto me podría producir una condición en un punto rotado, vamos a suponer en una cantidad Z, yo podría tener un estado de esfuerzo ahora rotado en ese mismo punto. Lo que he hecho es rotarlo, lo estoy dibujando por acá, pero estamos hablando del mismo punto, ¿no? Solamente que lo he rotado, lo voy a dibujar aparte para no confundir, donde allí se pueden presentar esfuerzos normales mayores o esfuerzos cortantes mayores que el estado de esfuerzo en los ejes cartesianos X y Y. Entonces a mí me interesa en una condición de ejes rotados, X', Y', ¿cuáles son los esfuerzos que allí se producen? Ahí puedo tener esfuerzos normales, sigma X', sigma Y',
tau x', y'. Entonces aquí vamos a aprender cómo se hace esa transformación de esfuerzos, una serie de ecuaciones, y cómo se obtiene el estado de esfuerzo que produce los valores máximos con los cuales terminamos diseñando vigas y columnas en un edificio. Y en cualquier tipo de estructura, puentes, galeras, edificios industriales, edificaciones de cualquier naturaleza, presas, etc. ¿Por qué eso es importante? Voy a abrir otra pizarra. Eso es importante porque a nosotros siempre nos interesan los efectos máximos. Y aquí voy a partir de... Déjame abrir otra pizarra mejor. Vamos a recordar cómo se hace la transformación de fuerzas como vectores de unos ejes cartesianos X y Y a unos ejes rotados. Vamos a suponer que yo tengo unos ejes cartesianos X y Y. Y esto ustedes lo recordarán, sin duda, de sus cursos de estática. Vamos a suponer que yo tengo una condición de ejes rotados X', Y'. Como en esos problemas de planos inclinados, ¿no? Donde tenía un plano inclinado, un ángulo Z, y aquí tenía en el diagrama de cuerpo libre el peso, la fricción, la normal. Bien, y usted quería estudiar si el cuerpo se desplazaba o no se desplazaba. Tiene que hacer un equilibrio, ¿no? Entonces tiene su eje X y un eje rotado X', ¿verdad? Y muchas veces usted hace una transformación vectorial y trabaja con una condición de ejes rotados, X', Y', en lugar de trabajar con X y Y, ¿verdad? Para eso usted tiene que hacer una descomposición trigonométrica. Entonces vamos a pensar que aquí yo tengo fuerzas que conozco en X y en Y, que las vamos a descomponer a lo largo de los ejes rotados X', Y'. Vamos a pensar que aquí tenemos un ángulo Z entre los ejes X y X', y por supuesto, como entre X y Y hay 90 grados, entre X' y Y' también hay 90 grados, así que este ángulo también es Z, ¿no? Un repaso de trigonometría y de estática, ¿no? Entonces, esta fuerza Fx y Fy yo las puedo descomponer ahora en estos ejes X, rotados X', Y'. Esa es una descomposición que se hace de forma muy sencilla, levantando una perpendicular aquí y haciendo estos cálculos. Levantamos una perpendicular aquí. Entonces, esta fuerza, que le vamos a llamar Fx', va a ser igual a Fx por el coseno de Z. Y aquí tengo otra componente, ¿no? Fy por el seno de Z también apunta en la dirección X' positiva, más Fy por el seno de Z. Y en el sentido Y', yo tengo esta componente que es negativa, porque apunta en la dirección contraria del eje positivo Y'. Esta componente sería menos Fx por el seno de Z. Colocarlo aquí. Fy' sería menos Fx por el seno de Z más esta de acá sería Fy por el coseno de Z. Bien. Entonces ya yo aquí puedo
en un problema como este, transformar todo mi sistema de unidades de todas las fuerzas en X y en Y, llevarlas a una condición rotada, multiplicando por cosenos y senos. De su álgebra matricial, aquí usted tiene dos ecuaciones. ¿Sí? Aquí tenemos dos ecuaciones. Del álgebra matricial sabemos que estas dos ecuaciones las podemos convertir en una notación vectorial matricial, donde estos vectores o estos valores fx' y fy' corresponden a un vector que va a ser igual a una matriz de cosenos y senos, coseno de z, seno de z, menos seno de z, coseno de z, por el vector de fuerzas fx y fy. Entonces, esta transformación vectorial me permite ir de los ejes XY a los ejes X', Y', haciendo esta transformación. Esta matriz es importantísima en ingeniería y le vamos a llamar matriz de transformación. Vamos a llamar T a esa matriz de transformación. Y esa matriz tiene unas propiedades importantísimas. Vamos a ver unas características muy importantes de esta matriz. Si yo lo que tuviera son fuerzas ahora conocidas en X', Y', y me interesaría llevar ese sistema a las fuerzas en las coordenadas cartesianas X y Y, yo tendría que ahora pasar esta matriz inversa del otro lado para obtener fx y fy si los valores conocidos fueran fx' y fy'. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ahora quisiera obtener a partir de aquí fx y fy, eso va a ser igual a pasar esta matriz inversa del otro lado. Y esto sería la inversa de la matriz de transformación por el vector fx' y fy'. Ahora bien, si yo le digo a usted, tome esta matriz y calcule su inversa, yo le apuesto la suma que sea, que se termina la hora y ni usted ni yo hemos terminado de hacer todas las operaciones matriciales para llevar a esta matriz a su inversa. Voy a invertir una matriz cuyos términos son variables y son cosenos y senos, no es relajo. Pero vamos a ver unas características que tiene esta matriz muy importante. Vamos a suponer, vamos a ir por otro camino ahora y vamos a obtener esta misma relación, pero esta vez vamos a pensar que lo que yo conozco son los ejes, las fuerzas en los ejes rotados. Vamos a hacer nuestro dibujo nuevamente de nuestro eje X y de los ejes rotados X', Y'. Esto está rotado un ángulo Z entre X y X' y entre Y y Y', por supuesto. Y ahora vamos a pensar que lo que yo conozco es las fuerzas en los ejes rotados, Fx' y Fy'. Y vamos a descomponerla en los ejes cartesianos X y Y. Es que aquí entonces construyo mis triángulos rectángulos
tanto para la fuerza en X' como la fuerza en Y'. Vamos a empezar con X. Fx sería, aquí, este vector sería Fx' por el coseno de Z. Y esta componente es negativa, observa, actúa hacia la izquierda, ¿no? Y sería igual a Fy' por el seno de Z. Perdón. Fy entonces sería aquí Fx' por el seno de Z y esta componente es Fy' por el coseno de Z, positiva. Tengo mis ecuaciones 1 y 2. Voy a hacer exactamente lo mismo que hace un instante. Voy a convertir esto o voy a reescribirlo en notación matricial. Esto es un vector cuyas componentes son Fx y Fy. Aquí voy a agrupar en la matriz de coeficientes coseno y menos seno. Coseno de Z menos seno de Z. Seno de Z. Recuerda sus operaciones de multiplicación de matrices. Coseno menos seno, seno, coseno. Y Fx' y Fy' los puedo agrupar en un vector. Perfecto. Lo que acabo de hacer es exactamente lo mismo que tenemos acá. Tengo Fx', Fy' y del lado izquierdo el vector Fx y Fy. De manera que, sin prácticamente hacer ningún cálculo, acabo de encontrar la inversa de esta matriz de transformación. Así que esto que está aquí tiene que ser igual a la inversa de la matriz de transformación. Y si usted observa bien esta matriz de transformación y su matriz inversa, una propiedad que tiene esta matriz que salta a la vista es que la inversa de la matriz de transformación es exactamente igual a la transpuesta de la matriz de transformación. Entonces, ¿usted qué prefiere? ¿Calcular una inversa o calcular una transpuesta? Yo le contesto en un segundo. Obviamente, calcular una transpuesta es mucho más simple. Observe que en esta matriz su transpuesta sería cambiar las filas por las columnas. O sea, que la primera fila acá pasa a ser la primera columna. La primera fila es coseno, seno y acá la primera columna es coseno, senos. La segunda fila, aquí menos seno, coseno, pasaría a ser la segunda columna acá. Menos seno, coseno. Genial. Genial. Entonces yo puedo tener cualquier vector y yo lo puedo transformar de esta manera. De esta manera yo hago transformación de fuerzas. Esto es útil cuando estamos analizando estructuras que tengan elementos inclinados, como una cercha. Tenemos una cercha donde tenemos miembros verticales, diagonales, horizontales, sometidas a cargas de la naturaleza que sea, y necesitamos hacer transformaciones. Y por ejemplo, este elemento podría tener componentes horizontal y vertical. Y yo ese elemento lo necesito rotar, sus fuerzas en X y Y las necesito rotar en los ejes X' y Y'. Para eso puedo utilizar esta matriz de transformación. También cuando estamos diseñando elementos en un marco que sean inclinados, en un análisis estructural.
Si yo tengo cargas aquí, por ejemplo, necesito diseñar este marco para poder obtener las fuerzas axiales, cortantes y momentos. En las coordenadas del marco yo necesito transformar las componentes de fuerza en X y fuerza en Y a los correspondientes valores de fuerzas X' y Y'. Así que ahí forzosamente estas son operaciones de todos los días en la ingeniería estructural. Así que conviene tener un procedimiento sistemático para hacerlo bien y que yo no tenga que estar viendo todo el tiempo la geometría, ver dónde está el seno, dónde está el coseno. Con quién tengo que multiplicar por el seno y por quién el coseno. Ya con esta derivación simple, yo puedo ir de coordenadas X y Y a coordenadas rotadas X', Y', y también puedo ir de coordenadas rotadas X', Y' a las coordenadas cartesianas X y Y. Sumamente útil tener esta matriz de transformación para hacer los cálculos correspondientes. Vamos a dejar esto por aquí. Estas relaciones que van a ser muy útiles en nuestro desarrollo, vamos a tenerlas por aquí a nuestra disposición. Y esto es importante, ¿no? Una propiedad de esa matriz de transformación, su inversa y su transpuesta son iguales. Eso es genial. Pero lo que nosotros necesitamos ahora no es transformar fuerza, ya la transformación de fuerza nosotros la sabemos hacer. Lo que estamos viendo o lo que vamos a empezar a ver en esta lección es transformación de esfuerzos. Lo que nos interesa a nosotros es cómo transformar estos esfuerzos, que no se transforman igual que una fuerza, porque los esfuerzos no son vectores. Ojo, los esfuerzos no son vectores. Sí tienen relación con los vectores. Los esfuerzos pertenecen a otro tipo de cantidad matemática. Voy a abrir otra pizarra. Hoy voy a abrir muchas pizarras. Las cantidades físicas en términos globales, nosotros podríamos agruparlas todas en un concepto que se conoce con el nombre de cantidades tensoriales, que no tiene nada que ver con esfuerzos de tensión. Es una notación. Vamos a hablar de tensores. Son cantidades físicas. Y los tensores tienen orden. Por ejemplo, un tensor de orden 0 es un escalar. Fíjense, ustedes saben lo que es un escalar. Un escalar es una cantidad física que queda definida por un módulo y una unidad. La temperatura, por ejemplo, es un escalar. La temperatura en un punto es 20 grados centígrados, 68 grados Fahrenheit. Usted no necesita indicar más nada que el valor numérico y la unidad de medida. La masa de un objeto, 50 kilogramos de masa. Usted no necesita indicar más nada, eso es un escalar. Muchas cantidades físicas quedan perfectamente definidas por su módulo, es decir, el número, la cantidad numérica y la unidad de medida. Esos son escalares. Los escalares en las cantidades físicas son tensores de orden 0. Un tensor de orden 1 es un vector. El vector necesita módulo, dirección y sentido. Pero también es una cantidad tensorial de orden 1. De aquí en adelante,
Las cantidades tensoriales se les conocen como tensores de orden superior. Por el momento usted está familiarizado en su mundo físico con los escalares, los vectores, y usted toda la vida ha aprendido que hay escalares y hay vectores. Los escalares se suman y observen que esto tiene propiedades, ¿no? Los escalares se suman y restan según su signo. Por ejemplo, si yo tengo una temperatura de 20 grados centígrados y el elemento al que estoy analizando experimenta un cambio de temperatura, un calentamiento de 5 grados centígrados, la temperatura aumenta de 20 a 25. Entonces los escalares se suman y restan de manera algebraica. Esas son las operaciones que yo puedo hacer con los escalares. También lo puedo multiplicar por otro escalar, es decir, hay una serie de operaciones. Los vectores no se suman y se restan algebraicamente, se suman y se restan vectorialmente. También hay productos vectoriales de dos tipos. Se ha visto, está familiarizado con el producto cruz, el producto punto. Son operaciones dependiendo de las características de esas cantidades físicas, ¿no? Los vectores se suman y se restan vectorialmente, los escalares se suman y se restan algebraicamente. Hay tensores de orden superior, como por ejemplo los esfuerzos. También las deformaciones unitarias. Aquí entran también las rigideces, la flexibilidad. Voy a poner un etcétera aquí, porque hay muchas cantidades físicas que son tensores de orden 2. ¿Por qué de orden 2? Porque ellos provienen de la relación de dos vectores. Para obtener un esfuerzo, yo tengo que relacionar dos vectores. Es el resultado de relacionar dos vectores lo que me producen la definición de esfuerzo y deformaciones unitarias. El módulo de elasticidad también es un tensor. El módulo de elasticidad. Nosotros aquí estamos viendo materiales isotrópicos, es decir, materiales que tienen las mismas propiedades en todas las direcciones. Entonces, cuando tenemos la cantidad definida como E, ese es un material isotrópico. Isotrópico significa que él responde de la misma manera en todas las direcciones que es cargado. Pero hay materiales como la madera, como otros muchos materiales, el concreto, etcétera, que no son isotrópicos, son anisotrópicos. No responden de la misma manera en todas las direcciones. Entonces, cuando analizamos ese comportamiento de ese material en 3 dimensiones y él ofrece como si fuera un material distinto en un sentido que en el otro. Entonces, eso nos lleva a que el módulo de elasticidad es un tensor de cuarto orden. Se reduce a un escalar, observe, se reduce a un escalar en un material isotrópico, donde ya no nos interesan las variaciones en las demás direcciones. Entonces, el módulo de elasticidad se convierte en un escalar para materiales isotrópicos. Bien interesante. Entonces, ¿por qué decimos que el esfuerzo, la deformación unitaria, es un tensor, son tensores de segundo orden? Porque sabemos por definición que un esfuerzo es la relación entre fuerza por unidad de área.
la fuerza es un vector, no tenemos ni que explicarlo. El área también es un vector. Y el área está definida, tal como mencionábamos en clases anteriores, por la normal. Imaginemos que aquí tenemos un plano y que aquí hay una normal a ese plano. Este plano va a tener un área y la dirección de esa área va a estar dada por la dirección del vector normal a dicha área. Esto sería el vector área. Entonces, como yo tengo que relacionar dos vectores para producir esto que está aquí, un vector, como ya hemos visto, un vector es una cantidad que yo matricialmente lo puedo expresar. Ese vector fuerza, matricialmente yo lo puedo expresar como una matriz de una sola columna, que va a tener sus componentes fx, fy, fz. El vector área también va a tener sus componentes. Un área en X, en Y y en Z. Porque yo puedo descomponer el área de un elemento a otro elemento rotado. Entonces, cuando relacionamos estas cantidades que matricialmente son vectores, matrices de una sola columna, cuando esta relación se produce, el tensor de segundo orden, que es el esfuerzo, va a estar expresado como una matriz ahora. En tres dimensiones, aquí tendríamos una matriz. Si la fuerza, perdón, es un vector tridimensional y el área también es un vector tridimensional, cuando yo los relaciono, aquí se va a producir una matriz 3 por 3. Una matriz 3 por 3. Las cantidades que intervienen en esa matriz serían los esfuerzos normales en X, en Y en Z, y una serie de esfuerzos cortantes, tau XY, tau XZ. Esto va a ser simétrico. Aquí tendríamos un YX, pero un YX es igual a un XY. Y a eso lo explicamos para que exista equilibrio. Aquí tendríamos un YZ. Tendríamos un tau XZ y un tau YZ. Entonces los tensores de primer orden, que serían los vectores, los tensores de primer orden matemáticamente se escriben como una matriz de una sola columna. Un escalar no necesita escribirse de forma matricial, es un término como si tuviéramos una matriz uno por uno, ¿no? Un solo valor. ¿Sí? Por eso son de orden cero. Un tensor de segundo orden va a tener entonces un comportamiento matricial. Y los de orden superiores todos van a ser matriciales. Todos van a ser matriciales. Entonces, nosotros necesitamos saber cómo relacionar matemáticamente estas cantidades para obtener nuestro tensor de esfuerzo. Vamos a ir hacia allá entonces.
Esto sería en 3 dimensiones. Aquí lo que tendríamos, vamos a dibujar esto en 3 dimensiones, un vector fuerza en 3 dimensiones. Las coordenadas X, Y y Z. Yo tengo un vector fuerza ahí. Él va a tener ese vector fuerza, como sabemos, si lo descomponemos, él va a tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z, ¿no? Esas serían sus componentes, ¿no? En un estado de esfuerzo, yo tendría que ver mi representación en un cubo tridimensional. Donde tendríamos nuestro eje X, nuestro eje Y y nuestro eje Z. Poner las líneas punteadas aquí del cubo. Aquí tendríamos entonces en la cara X los esfuerzos normales, sigma X. En la cara Y el esfuerzo normal sería sigma Y. Y en la cara Z el esfuerzo normal sería sigma Z. Por supuesto, acá en la cara inferior también vamos a tener un sigma Y, aquí vamos a tener un sigma X y allá atrás vamos a tener un sigma Z, para que haya equilibrio, ¿no? No le voy a colocar los nombres para no confundir. En verde, en rojo y verde voy a colocar los esfuerzos cortantes y tendríamos un tau, plano X, dirección Y. Este va a ser igual por las razones que ya hemos visto, así que esto es tau YX, que es igual al tau XY. Esto es simétrico. Este tensor de esfuerzo es simétrico. Otra propiedad. Esa matriz es simétrica. Aquí vamos a tener también uno que se va a ver en líneas ocultas, que sería tau XY y tau YX, ¿no? Estos serían los que actuarían en las direcciones X y Y. Vamos a ver los de Z. Voy a dibujar los de Z en verde. Aquí tendríamos un tau XZ, que debe ser igual al que ocurre allá. En la cara de adelante vamos a tener un tau ZX, que va a ser igual al tau XZ que dibujé primero. Y también acá aparecerían, por supuesto, ponerlo aquí, un tau YZ, que debe ser igual a este de aquí, que sería un tau ZY. Y en las caras ocultas también tendríamos los correspondientes. Cada cara tiene 3 esfuerzos, un esfuerzo normal y 2 cortantes. Normal, 2 cortantes, normal, 2 cortantes, etc. Y eso compone esta matriz 3×3 que tenemos aquí. Sigma X, Y y Z están en la diagonal y los esfuerzos cortantes todos están en las otras posiciones de la matriz. Como si aquí tuviéramos los ejes X, Y, Z y los ejes X, Y y Z. Sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XY, tau XZ,
tau XY, tau YZ, tau XZ, tau YZ. Para que no confundamos los índices. Entonces, vamos a la parte matemática, la parte que nos gusta a todos. ¿Cómo converge esto en nuestro análisis? Como siempre, hay que hacer equilibrio para encontrar la transformación en una condición de ejes rotados. Ahí vamos entonces al desarrollo de nuestra lección, que es lo que nos interesa. Abrir nuevamente la lección 7. Bueno, ahí está el contenido, nos interesa cómo hacer la transformación de los esfuerzos. Aquí vamos a ver los esfuerzos planos. Vamos a tratar esfuerzos planos. Este es un curso introductorio para ustedes, así que en el estado de esfuerzo plano, ya vimos que esto se representa como una matriz 3×3, sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XY, tau XZ, tau XY nuevamente, tau YZ, tau XZ, tau YZ, otra vez. Ellos son simétricos. Esta matriz es simétrica. En estos términos van a aparecer nuevamente a ambos lados de la diagonal. Esfuerzo plano significa que nuestra cara Z va a estar libre de esfuerzo. Esta cara frontal que tenemos aquí, que apunta su normal, apunta hacia nosotros, hacia afuera de la pantalla, va a estar libre de esfuerzo. Es decir, sigma Z, tau ZX y ZY todos son ceros. Si es así, entonces desaparece en el estado de esfuerzo plano, desaparecen todo lo que tenga Z. Y el estado de esfuerzo plano se reduce a una matriz 2×2. Y ya yo no tengo que dibujar el cubo, sino dibujar un elemento plano. Donde tengo mi eje X, mi eje Y, y aquí tendríamos los esfuerzos sigma X, sigma Y, y los cortantes. Ahora sí, tau X. Este sería un estado de esfuerzo plano. La cara Z está libre de esfuerzo, así que ahí no aparecen los sigma Z, ni los tau, XZ, ni YZ. Entonces, cuando vemos una matriz de esfuerzo 2×2 es un estado de esfuerzo plano. Lo podemos describir como un plano. No necesito la tercera dimensión. Nos interesan los esfuerzos principales, los cortantes máximos, y aquí hay un concepto muy útil que es el círculo de Mohr para esfuerzo plano. Hay unas relaciones matemáticas allí que descubrió el ingeniero Mohr, alemán, hace muchos años y que le valieron la fama. Vamos a ver esas relaciones cómo son. Empecemos, pues, ya que hemos dado esta introducción. Aquí está el estado de esfuerzo. Este cubo que está aquí en realidad es un punto Q. Lo representamos en forma de un cubo físico para poder dibujar los esfuerzos. Pero hay que pensar en esto como un punto. En un punto dentro de una estructura, esa estructura puede ser un edificio, puede ser una represa, puede ser una galera, puede ser un puerto, un muelle, un puente, lo que sea. Un punto en un sistema estructural
va a estar sometido a un estado general que se conoce como estado de esfuerzo. En 3 dimensiones ese estado de esfuerzo se conoce como estado general de esfuerzo. Tiene 6 componentes, ya hablamos de ellas. Los esfuerzos normales en las 3 caras, sigma x, y y z. Los esfuerzos cortantes, tau xy, tau yz y tau zx. Note que tau xy y tau yx son iguales, tau yz y tau zy son iguales y tau zx y tau xz son iguales, para que el cubo esté en equilibrio. Esto es, se produce porque hay equilibrio, o al revés, ¿no? Debido a que debemos cumplir con equilibrio, esos esfuerzos tienen que ser iguales. El mismo estado de esfuerzo es representado por un juego diferente de componentes si los ejes son rotados. Si ahora nosotros llevamos a una condición de ejes rotados, X', Y' y Z', van a aparecer otros esfuerzos. Entonces yo tengo que saber transformar del estado de esfuerzo en coordenadas cartesianas X, Y, Z a una condición de estado de esfuerzo en ejes rotados X', Y', Z'. Ya la transformación de fuerzas la hicimos. La hicimos aquí en nuestra derivación, ¿no? En esta no, en la otra pizarra, en esta. La transformación de fuerzas es muy fácil. Utiliza una matriz de transformación a base de cosenos y senos. Porque esto es un tensor de primer orden y aquí utiliza la matriz de transformación una sola vez. Porque es un vector. En un tensor de segundo orden, como los esfuerzos, vamos a ver cómo esta matriz de transformación aparece 2 veces en nuestra operación matemática. La primera parte de este módulo estudia cómo las componentes de esfuerzo se transforman bajo una rotación de los ejes coordenados. La segunda parte está dedicada a un análisis similar para la transformación de las componentes de deformaciones. También las deformaciones unitarias son tensores. Es decir, un tensor de segundo orden. Es decir, que yo puedo escribir mi deformación unitaria como una matriz también. También en 3 dimensiones. Una matriz sería 3×3, donde en la diagonal tendría la deformación unitaria en X, en Y y en Z. Note la similitud con los esfuerzos. Y aquí en los elementos fuera de la diagonal van a aparecer las deformaciones por cortante, gamma XY, gamma XZ y gamma YZ. Esto es simétrico. Voy a completarla. Aquí tengo un gamma XY, gamma XZ y un gamma YZ. No perder de vista que esta matriz es simétrica. Así que primero vamos a ver cómo se transforman los esfuerzos en una condición de eje rotado y después veremos cómo se transforman las deformaciones unitarias. También vamos a trabajar con las deformaciones planas. Así como tenemos estado de esfuerzo plano, deformaciones planas, una de las caras va a estar libre de deformación. Esto es lo que está acá. En un esfuerzo plano, el estado de esfuerzo para el cual 2 caras del elemento cúbico están libres de esfuerzo. La cara Z, observen, no tiene esfuerzo. Solamente hay esfuerzos en las caras X y Y. Entonces eso permite todo lo que tiene que ver con el subíndice Z anularlo. Y nos interesa nada más estos 3 componentes de esfuerzo, los 2 esfuerzos normales y el esfuerzo cortante tau XY. ¿Dónde aparecen los esfuerzos planos? A pesar de que nosotros vivimos en un mundo tridimensional. Cuando estamos analizando, por ejemplo, una placa delgada, si el espesor de la placa es despreciable y yo no tengo esfuerzos aplicados en esas caras, realmente yo puedo analizar esto como un estado de esfuerzo plano. Como un estado de esfuerzo plano. Una placa axialmente cargada puede ser, sometida a fuerzas en su plano, puede ser un estado de esfuerzo, perfectamente puede ser un estado de esfuerzo plano, ¿observen? Ahí tendríamos sigma X, sigma Y y tau XY nada más.
tres componentes. Los mismos tres componentes que teníamos aquí. Estos son los tres componentes. Los dos esfuerzos normales y el esfuerzo cortante, que se repite por la simetría de la matriz. Una barra, si a mí me interesa lo que ocurre en la periferia de la barra, el estado de esfuerzo plano también ocurre en una superficie libre de un elemento estructural, que puede ser el componente de una máquina, una barra. En una viga, como la que veíamos primero, si las caras frontal y posterior están libres de esfuerzo, yo esa viga la puedo analizar con esfuerzo plano. Es decir que el estado de esfuerzo plano es muy útil y describe una cantidad grande de elementos estructurales que son de interés para nuestro análisis. Vamos a la matemática, lo que le gusta a la gente. Vamos a suponer que mi elemento del cubo, que es mi estado de esfuerzo en 3 dimensiones, ahora ese cubo, yo lo corto en algún plano rotado. Suponer que yo vengo y corto esto aquí en un plano rotado. Lo corto allí en un plano. Vamos a suponer que agarro como si tuviera un cuchillo o un plano que lo intersecta y esto lo divido y se me produce esta cuña que tenemos aquí. Y tomo un diagrama de cuerpo libre de las dos mitades que aquí se produce. Voy a tomar del lado izquierdo diagrama de cuerpo libre de esa cuña que ahí se presenta. Hemos cortado nuestro plano. Con nuestro plano hemos cortado el cubo y hemos extraído una parte de él, la parte del diagrama de la izquierda. La normal al plano de corte está allí el eje que le vamos a llamar X' y Y'. Estos serían los ejes rotados. Los ejes rotados, X' y Y'. Tenemos los ejes cartesianos X y Y. En esta cara aparece mi esfuerzo sigma X y en esta cara aparece mi esfuerzo sigma Y. El área que tenemos aquí y que estoy sombreando en un color que no se ve, vamos a sombrear esto en otro color, quizás este azul, se ve mejor. Esta área que está aquí, vamos a llamarle delta A. Entonces, como vector, a esa área nosotros la podríamos descomponer en las componentes X y Y. Este ángulo Z es el ángulo que forma los ejes X y X', así que también es el ángulo que forman Y con Y'. Este ángulo también es Z aquí, por razones geométricas, ¿no? Esos ángulos son alternos internos aquí. Así que delta A por el coseno de Z produciría el área de esta cara de la izquierda. Y el área de la cara inferior sería delta A por el seno de Z. Esto que está aquí sería esta área. Yo no puedo hacer equilibrio de esfuerzos. Yo tengo que hacer equilibrio de fuerzas. Y recuerde que, fuerza es igual a esfuerzo por área. Entonces, para transformar estos esfuerzos a fuerza, yo tengo que multiplicar los esfuerzos por el área de la cara donde están actuando. Entonces, aquí va a aparecer un esfuerzo normal, cuya fuerza resultante sería
el esfuerzo en esta cara, que sería sigma x', por el área que actúa sobre ella, que sería delta A. Esto sería lo mismo que tener una fuerza Fx', como la que utilizábamos al principio. Aquí estaría actuando un esfuerzo cortante, y ahora mismo se ve, no se ve tan claro, pero lo puedo remarcar, un tau x', y', que multiplicado por delta A produciría una fuerza. Esto sería una fuerza en la dirección y'. Muy bien. Fx' y Fy'. Aquí tengo ya estas fuerzas en las coordenadas x y y. Sigma x por el área de esta cara, que sería delta A por el coseno de z. Esto sería una fuerza, esto es una fuerza en la dirección x. El esfuerzo cortante, tau xy, por el área, que es delta A por el coseno de z, produce una fuerza en la dirección y. Esto que está aquí es una fuerza en y. Entonces acá en la cara de abajo, que el área es delta A por el seno de z, por el esfuerzo en y, produciría una fuerza, esto sería una fuerza en y. Y el esfuerzo cortante por el área, que es delta A por el seno de z, produce una fuerza en x. Entonces hagamos equilibrio. Aquí hay en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuerzas actuando. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en x' y sumatoria de fuerzas en y' iguales a 0. Positivo en la dirección x'. Tendría esta fuerza, que es sigma x' por delta A. Tengo que descomponer todas estas 4 fuerzas que están aquí, que actúan en la dirección x' negativa. Al descomponer, desde luego, tengo que ver la transformación según los ejes. Aquí yo proyecto este eje x'. Este ángulo es opuesto por el vértice, así que esto es z también. Y aquí, ¿no? Si levanto una paralela, aquí yo tengo x', z, perdón, nuevamente. Entonces esta fuerza por el coseno de z y esta fuerza por el seno de z serían las que participarían en la ecuación de equilibrio en x'. Sigma x delta A coseno de z por el coseno de z, tau xy delta A coseno de z por el seno de z, sigma y delta A por el seno de z por el seno de z nuevamente, y tau xy delta A seno de z por el coseno de z. En la dirección y' tengo tau x' y' por delta A, esta. Y ahora tengo que descomponer todas estas fuerzas por senos y cosenos según corresponde, ¿no? Y según su signo también. Esta componente va en el mismo sentido de y', sería sigma x delta A coseno de z por el seno de z. Esta es negativa, ¿no? Y sería tau xy delta A coseno de z por el coseno de z nuevamente. Y las de acá serían negativa, esta va en la dirección y' negativa. Sigma y delta A seno de z por el coseno de z, y tau, esta sí es positiva, va en el mismo sentido de y', tau xy delta A seno de z por el seno de z nuevamente. ¿Qué ocurre? Aquí me quedan delta A, aparece en todos los términos. Así es que esa delta A se puede cancelar de todos los términos, porque eso está igualado a 0 y ella participa de todos los términos. En la suma de fuerzas en x' y en y' también. Delta A aparece en todos los términos.
se anula. Por eso no depende del área, ella se anula en todos los términos. Y aquí hay una serie de identidades trigonométricas. Las identidades del coseno cuadrado, del seno cuadrado, del seno por el coseno, que yo las puedo utilizar recordando las identidades de el coseno cuadrado, del seno cuadrado y del seno por el coseno. Una que estoy seguro recuerdan todos es la de la identidad de que el seno de un doble ángulo es igual a 2 veces el seno de z por el coseno de z. Esa es una. Pero observa, aquí hay dos términos semejantes, ¿verdad? Tau xy, seno de z, pero tau xy, coseno por seno, tau xy, seno por coseno. Esto yo lo puedo agrupar y puedo utilizar esta identidad. Bien, puedo utilizar esa identidad. Sigma x' lo puedo pasar para el otro lado, tau xy', bueno, puedo hacer manipulación de todo esto. Y al final las ecuaciones de transformación, observe cómo quedan. Utilizando identidades trigonométricas, agrupando términos semejantes. Llegamos a estas ecuaciones de transformación que son bastante simples. Entonces, note que esto es muy diferente a transformar fuerzas. Estos serían los esfuerzos en la condición rotada, los esfuerzos normales, sigma x', sigma y' y tau x'y'. Observe que es muy diferente a una transformación de fuerzas. Muy diferente. Hay otra forma, quizá más sencilla, de llegar a estas ecuaciones. Estas ecuaciones usted las puede programar hasta en una hoja de Excel, dado sigma x, dado el estado de esfuerzo, ¿no? Usted podría, conocido cuál es el ángulo de rotación, usted podría encontrar el estado de esfuerzo en ese ángulo de rotación, o en esa condición rotada perfectamente, reemplazando sigma x, sigma y y tau xy y z en estas ecuaciones. Esto es perfectamente programable. Hay otra forma de llegar a estas expresiones, como les decía, quizá de una manera más sencilla. ¿Cuánto tiempo me queda? Sí, todavía me queda tiempo para hacerlo. De esta manera nosotros transformamos fuerzas. Pero vamos a ver de qué otra manera yo puedo hacer transformación ahora de esfuerzo. Vamos a hacer aquí nuestra transformación de esfuerzo por otra vía. Una más elegante. Una más entendible. No es ni mejor ni peor, sino que vamos a llegar al mismo punto de otra forma. Ya vimos que el vector fuerza, en lugar de copiar todo f, x', y', le voy a llamar f'. F' sería el vector fx y fy. Y ese vector f', fuerza f', es igual a la matriz de transformación por el vector f original, donde f es el vector que lo componen las dos componentes vectoriales de la fuerza fx y fy. Y esta es la matriz de transformación que tenemos aquí arriba, ¿no? La matriz de coseno, seno, menos seno, coseno. Esto es f' y esto es f. ¿Sí?
Para mí las llaves son vectores y las matrices son corchetes. Eso es lo que utilizan. Entonces, de igual manera, yo puedo relacionar mi vector fuerza, mi vector área, perdón. Ya tengo mi vector fuerza relacionado, este que está aquí. Entonces yo podría tener un vector área también como un área A' igual a la matriz de transformación. Todos los vectores yo los puedo transformar de esta misma manera. Perfectamente. Si recordamos la definición de esfuerzo, que es fuerza entre área, nosotros podríamos escribir la fuerza como el esfuerzo por un área. De manera que esta relación que está aquí, nosotros la podríamos escribir como la fuerza F' va a ser igual al esfuerzo sigma prima por el vector área. Utilizando esto, no, lo único que voy a agregarle son la notación matricial, ¿no? Esto es una matriz y esto es un vector. A'. Mantengo mi matriz de transformación y reemplazo la definición de la fuerza ahora por la matriz sigma por el vector área. Ahora bien, vamos a introducir aquí ahora nuestro segundo vector. A', vamos a reemplazar aquí. A' es la matriz de transformación por el vector área. Y de este lado no hemos hecho nada. Mantengo la misma expresión, la matriz de transformación, el vector sigma, la matriz sigma, perdón, y el vector área. Vector área aparece de los dos lados, ¿no? Entonces, si yo quiero despejar de aquí la matriz sigma prima, tendría que pasar la inversa de la matriz de transformación para acá. Pero recordemos la maravilla que es esto. La matriz de transformación, su inversa y su transpuesta son iguales. Fantástico. Significa entonces que yo puedo llamar, invocar ese principio, esa propiedad, y escribir entonces que sigma prima va a ser igual a la matriz de transformación por la matriz del estado de esfuerzo original por la transpuesta de la matriz de transformación. Súper. Y yo acabo de encontrar la misma relación matemática que tengo aquí, pero expresada de forma matricial. Lo que ustedes van a tener que hacer como una tarea es demostrar entonces que aquí esta operación, que va a ser una operación de multiplicación matricial, produce estas mismas ecuaciones. Veamos. Si ya expresado esto con sus componentes, sería sigma x', tau x', y', tau x', y', sigma y', la matriz de transformación, eso de tanto utilizarlo, usted hasta se lo va a aprender de memoria, coseno de z, seno de z, menos seno de z,
coseno de z por la matriz de esfuerzo, sigma x, tau xy, tau xy, sigma y, por la transpuesta de la matriz de transformación, coseno de z, seno de z, menos seno de z, coseno de z. Se invierten, ¿no? Esta fila pasa a ser esta columna, esta fila pasa a ser la segunda columna. Como tarea, no para entregar, sino para que usted lo haga, practique y desarrolle. Haga esta multiplicación de estas tres matrices. Recuerda cómo se multiplican matrices. Fila por columna, ese resultado de esas dos matrices. Esta es una matriz 2 por 2, todas son 2 por 2, así que el resultado es una matriz 2 por 2. Te multiplica fila por columna y suma, ¿no? Sigma es fila por columna y suma, ¿no? Después que agrupa, o hace esta primera multiplicación, entonces, y reduce esto a una matriz 2 por 2, la multiplica por la tercera. Utiliza las identidades trigonométricas de los cosenos y los senos de doble ángulos y debe arribar a estas ecuaciones que están aquí. A estas tres ecuaciones que están aquí. Al final les va a resultar estos tres términos. Esto debe resultar de la primera ecuación, este debe resultar de la segunda ecuación y este debe resultar de la tercera ecuación. Ellos son iguales por simetría, ¿no? Así es que lo que resulte de aquí en la posición 1, 1 de la matriz resultante es esta primera ecuación que tenemos aquí. Resulta en la segunda ecuación, en este término de aquí, que es el 2,2, perdón, es la segunda ecuación, y lo que resulta aquí en este término, que sería el 1,2, es esta tercera ecuación que está aquí. Háganlo para que se convenzan. Entonces aquí, este resultado es exactamente el mismo que tenemos aquí. A este resultado nosotros llegamos por equilibrio. Por equilibrio. A este resultado nosotros llegamos por las definiciones. Observe que yo primero empecé transformando vectores de la condición de ejes cartesianos x y y a la condición, perdón, aquí me faltó agregar el prima, a la condición de ejes rotados x' y y'. Entonces, como el esfuerzo es un tensor de segundo orden, él en su transformación utiliza la matriz de transformación dos veces. Como el vector fuerza, el vector área o cualquier vector es un tensor de primer orden, en su transformación a coordenadas rotadas, él utiliza la matriz de transformación una sola vez. Esto que yo le he mostrado aquí, este procedimiento, no lo va a encontrar en cualquier libro, ¿eh? Los libros de este tema abordan este análisis solamente aplicando equilibrio. Aquí le estoy dando una segunda manera de hacerlo. Esto es hasta más fácil de programar en una hoja electrónica que esto que está aquí. Y lo vamos a demostrar en la próxima clase utilizando una herramienta que no debe faltar en el dominio de todo ingeniero, que es el Excel. Excel para operaciones matriciales es una herramienta muy, muy útil. Ok, ya estoy sobre la hora, voy a poner una marca aquí. Vamos a trabajar con el Excel y vamos a trabajar con
con esto en desarrollo para la próxima clase y vamos a ver ejemplos de aplicación y todo lo demás. Ok, hago pausa aquí para aclarar. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Levanta la mano y la atendemos. No deje de hacer esa tarea, ese cálculo, de esa multiplicación de esas tres matrices. Eso es, y utilice las identidades y demás para que arribe a la misma respuesta que acabamos de derivar. Es la única manera de que usted se puede autoconvencer de que eso realmente es así. ¿Tiene alguna pregunta? Este tema es fascinante porque con este tema nosotros terminamos diseñando las estructuras para las condiciones de máximos efectos. Si usted domina esto bien, el curso de diseño que sé de lo que falta de su carrera, en maestría, doctorado, lo que usted vaya a estudiar después, va a ser vista de vuelta en su desarrollo, créanme. Pero domine esto bien. Domine esto bien. Aquí estamos ya combinando todo lo que hemos visto de esfuerzos normales y cortantes provocados por cargas axiales, torque y flexión. Es que estamos llegando en el momento en que conjugamos todas aquellas cosas que aprendimos de manera individual en la primera parte del curso. Y que bueno, por hoy quedamos hasta aquí. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana y continuamos con este tema la próxima clase del día lunes. Saludos a todos, cuídense. Hasta luego, profesor, gracias.